Nunca imaginé que las últimas palabras que escucharía de mi propio hijo serían: «Ann, ojalá te mueras pronto, viejo inútil». Pero eso fue exactamente lo que ocurrió en aquel hospital de Barcelona, en pleno invierno de 2023. Mi nombre es Ernesto Villarreal Campos. Tengo 68 años y pasé más de 5 décadas construyendo un patrimonio que creí que sería el legado perfecto para mi único heredero. ¡Qué equivocado estaba! Todo comenzó el 15 de diciembre, cuando los dolores en mi estómago se volvieron. Llevaba casi una semana internado en el Hospital General del Norte, cuando Marcos finalmente decidió aparecer. Pero no vino por amor filial. Vino porque necesitaba dinero. ¿Cómo sí? Papá, necesito que me ayudes con 50.000 euros. Me soltó sin siquiera preguntarme cómo me sentía. Sus ojos reflejaban esa desesperación que yo conocía demasiado bien. Es una emergencia. Tengo problemas con gente muy peligrosa. Marcos Villarreal Duarte, mi hijo de 42 años, se había convertido en un completo desconocido para mí. Cuando su madre, mi adorada Carmen, falleció de cáncer hace 15 años, juré que lo protegería siempre. Pero proteger jamás significó alimentar sus vicios. ¿Prestamistas otra vez, Marcos?, le pregunté, aunque la respuesta era obvia. ¿Cuántas veces hemos tenido esta misma conversación? Su expresión se endureció al instante. No, con tus sermones, viejo. Solo necesito el dinero. Te lo devuelvo después. Esa palabra maldita que había escuchado tantas veces. La misma que usó cuando le presté 15.000 euros para un supuesto negocio de exportación que jamás. La misma cuando le di 8.000 para pagar las deudas de su automóvil. Siempre había un después que nunca llegaba. No, Marcos, esta vez no. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo su rostro pasaba de la súplica a la incredulidad y finalmente a una furia que jamás había presenciado en él. «¿Me estás rechazando?» Su voz se elevó tanto que una enfermera del pasillo se asomó preocupada. «Papá, son prestamistas clandestinos. ¿Entiendes lo que eso significa? ¿Quieres que me destrocen a golpes?» «Entiendo perfectamente», respondí con la calma que solo dan los años. «También entiendo que es la tercera vez en 2 años que vienes con la misma historia. Y cada vez la cifra aumenta». Marcos se acercó a mi cama, sus puños apretados temblando de rabia. «Toda mi vida me diste todo lo que pedí. Y ahora, cuando realmente te necesito, ¿me das la espalda? No te estoy abandonando, hijo. Te estoy enseñando. ¿Enseñarme qué? A vivir con miedo. A que me rompan los huesos». Sus gritos ya habían atraído la atención de otros pacientes. «Tienes millones guardados, propiedades por toda Barcelona, y me niegas 50.000 miserables euros. ¿Era verdad?» Así es. Apartamentos en alquiler en el barrio de Gracia, una casa en Sant Cugat y suficientes ahorros para vivir cómodamente el resto de mis días. Pero el dinero no era el problema. El problema no es el dinero, Marcos. El problema es que tienes 42 años y sigues actuando como un adolescente sin responsabilidades. Esas palabras fueron la chispa que encendió el incendio. «Vete al demonio!» Ernesto gritó usando mi nombre, como si fuera una ofensa. «Estoy harto de tus lecciones morales. Estoy harto de ti». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió y lanzó las palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre.
Ojalá te mueras pronto, viejo inútil. De todas formas, cuando eso pase, todo lo que tienes será mío, y pienso gastármelo en lo que me plazca, solo para escupir sobre tu recuerdo. El portazo retumbó por todo el pasillo. Me quedé ahí, tendido, en esa cama de hospital, con el corazón latiendo tan fuerte que temí sufrir otro colapso. Pero no era miedo lo que sentía, era algo mucho más peligroso, una determinación fría y calculada que no había experimentado en décadas. San Beatriz Herrera Luna, la enfermera, que había presenciado todo, se acercó con rostro preocupado. «Don Ernesto, ¿se encuentra bien? Necesito que llame al médico». «No, Beatriz», respondí, sorprendido por la firmeza de mi propia voz. Por primera vez en mucho tiempo veo las cosas con absoluta claridad. Esa noche, mientras el hospital se sumía en el silencio, tomé la decisión más importante de mi existencia. Mi hijo había revelado su verdadera naturaleza, y yo le daría una lección que jamás olvidaría. La madrugada siguiente transcurrió sin novedades, pero yo sabía que Marcos volvería. Lo conocía mejor que él mismo. Cuando las cosas se complicaban, siempre regresaba arrastrándose, confiando en que mi amor de padre vencería a mi sentido común. No me equivoqué. Las 11 de la mañana apareció en el umbral de mi habitación. Esta vez no venía solo. Lucía Mendoza Reyes, su esposa, lo acompañaba con una expresión que mezclaba vergüenza y angustia. «Buenos días, Ernesto», me saludó Lucía sin mirarme a los ojos. En 15 años de matrimonio jamás había logrado llamarme papá. «Lucía», respondí cortésmente. «Marcos», mi hijo lucía devastado, como si no hubiera dormido en toda la noche. Probablemente así era. Los prestamistas no suelen dar tregua por insomnio. «Papá, vengo a disculparme por lo de ayer», comenzó con un tono que sonaba más ensayado que sincero. «Estaba muy alterado. No debí hablarte así. Bueno, sigo necesitando tu ayuda. Lucía y yo lo hemos conversado toda la noche. Podemos ofrecerte garantías reales esta vez. La casa de Sant Cugat como aval. Si lo prefieres». San Lucía lo miró sorprendida. Claramente, esa parte no había sido discutida entre ellos. «La casa que yo les regalé como obsequio de boda en 2008, aclaré. ¿Pretendes usar mi propio regalo como garantía para pedirme más dinero?» «No es así, papá. Ané solo que...» «¿Qué, Marcos? ¿Qué consideras? ¿Que tengo la obligación de rescatarte de todos tus problemas? ¿Que mi función en tu vida es ser tu banco personal?» La tensión en la habitación se volvió insoportable. Lucía se retorcía las manos nerviosamente, mientras Marcos luchaba por mantener la compostura. «Mira, papá», dijo finalmente, «reconozco que he cometido errores, pero esta vez es diferente. Son tipos muy serios. No estamos hablando de una deuda menor. ¿Cuánto llevas perdido en esas plataformas de apuestas online, hijo?» El color desapareció de su rostro. Lucía se volvió hacia él con expresión de horror. «¿Cómo lo sabes?» «Porque no soy estúpido, Marcos. Porque durante meses he estado observando los movimientos en las cuentas que aún compartimos. Porque tu patrón de gastos cambió radicalmente desde que descubriste esas aplicaciones». Lucía se levantó de golpe, como impulsada por un resorte. «Online, me dijiste que era para el negocio de exportación». «Lucía, déjame explicarte». «No», gritó ella con una furia que jamás le había visto. «Me has estado mintiendo durante meses». «Ya, basta», rugió Marcos, perdiendo completamente el control. «Estoy harto de justificarme ante todo el mundo
Se volvió hacia mí con los ojos inyectados en sangre. ¿Y tú? Siempre con tu aire de superioridad, siempre juzgando, siempre criticando, ¿sabes qué? Me importa absolutamente nada lo que pienses. Varios pacientes de las habitaciones contiguas habían salido al pasillo, atraídos por los gritos. Beatriz y otra enfermera se acercaron rápidamente. Señor, van a tener que bajar la voz o abandonar las instalaciones, advirtió Beatriz con firmeza. Perfecto, vociferó Marcos. De todas formas, este lugar apesta. Se inclinó sobre mi cama con una expresión de desprecio que me heló la sangre. Escúchame bien, viejo miserable. Puedes quedarte aquí aferrado a tu dinero y tu moralidad de pacotilla, pero cuando te mueras, y deseo que sea muy pronto, todo lo que has acumulado será mío. Y lo voy a malgastar en lo que se me antoje, solo para profanar tu memoria. Lucía intentó detenerlo, jalándolo del brazo en Marcos. Basta, esto es demasiado. Él se liberó bruscamente. ¿Tú también te pones en mi contra? Perfecto en el mundo entero contra Marcos. Volvió a dirigirse a mí, esta vez con una sonrisa cruel que no reconocí. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto, papá? Que sigas creyendo que tu opinión me importa, que sigas creyendo que puedes controlarme con tu fortuna. La realidad es que eres un anciano acabado, tirado en una cama de hospital completamente. Hizo una pausa dramática, asegurándose de que todos lo escucharan. Muérete solo, viejo patético, muérete solo, y deja de amargarle la existencia a los demás. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los pacientes del pasillo habían dejado de murmurar. Lucía se había cubierto el rostro con las manos, sollozando silenciosamente. Las enfermeras nos observaban con una mezcla de espanto y compasión. A Marcos, aparentemente satisfecho con el espectáculo, se dirigió hacia la salida. Vámonos, Lucía. Aquí ya no hay nada que hacer. Ella lo siguió como autómata, sin mirarme. Antes de desaparecer, la susurró: no puedo creer lo que acabas de hacer. La respuesta de él fue clara y despiadada. Era hora de que el viejo supiera quién manda aquí. Me quedé ahí, rodeado de testigos de la peor humillación de mi vida. Algunos pacientes regresaron a sus habitaciones murmurando. Otros me dirigieron miradas de lástima que dolían más que cualquier insulto. Beatriz se acercó con expresión compasiva. Don Ernesto, lo siento muchísimo. Nadie debería presenciar algo así. Beatriz, le dije con voz pausada, necesito que recuerdes cada palabra de lo que acabas de ver y escuchar. Podría ser muy importante en el futuro. Ella me miró intrigada. Por supuesto, don Ernesto, ¿pero por qué? Porque mi hijo acaba de cometer el error más grande de su existencia, y va a pagar por cada una de esas palabras. Esa tarde, mientras contemplaba el techo de mi habitación, supe con certeza absoluta que la relación entre Marcos y yo había terminado para siempre. Pero eso no significaba que me quedaría de brazos cruzados. Al contrario, era momento de demostrar quién tenía realmente el control. Las horas posteriores transcurrieron en un silencio peculiar. No era el silencio de la derrota, sino algo mucho más peligroso, en el silencio de la estrategia. Mientras mi cuerpo se recuperaba, mi mente trabajaba a toda velocidad, procesando décadas de decisiones equivocadas y amor mal interpretado. El doctor Fernando Gutiérrez Ramos llegó para su revisión vespertina y me encontró más lúcido de lo que había estado en días. Don Ernesto, me alegra verle con mejor semblante.
Los análisis muestran una mejoría notable, me informó mientras revisaba mi expediente. Sin embargo, el personal me ha comentado que recibió una visita complicada. Dr. Gutierrez, dije incorporándome ligeramente. Necesito preguntarle algo importante. En su opinión profesional, ¿mi capacidad mental está completamente intacta? La pregunta lo sorprendió. Por supuesto. Sus facultades cognitivas están perfectas. ¿Por qué lo pregunta? Porque voy a tomar decisiones muy importantes en los próximos días y necesito que quede constancia médica de mi lucidez. Lentamente, comenzando a comprender, puedo extenderle un certificado cuando lo requiera. Esa noche, cuando el hospital se sumergió en su rutina nocturna, pedí a Beatriz que se acercara. Durante las últimas horas, había observado su comportamiento. Era una mujer íntegra, trabajadora, con principios sólidos. Exactamente el tipo de persona que necesitaría como testigo. Beatriz, ¿lleva mucho tiempo trabajando aquí? 15 años. Don Ernesto, he visto de todo en este hospital. Entonces sabrá reconocer cuando un hijo maltrata a su padre. Ella bajó la mirada. Incómoda. No me corresponde juzgar las relaciones familiares de los pacientes. No le pido que juzgue, le pido que recuerde, que sea testigo de la verdad cuando llegue el momento. Beatriz me estudió con curiosidad. Don Ernesto, ¿puedo hablarle con franqueza? Se lo ruego. En 15 años he presenciado muchas familias en crisis. He visto hijos desesperados, padres obstinados, situaciones complicadas, pero jamás había sido testigo de tanta crueldad. De un hijo hacia su padre. Las palabras que utilizó, eso no tiene justificación. Sus palabras confirmaron lo que ya sabía. No estaba exagerando. Lo ocurrido era objetivamente inaceptable. Estaría dispuesta a testificar sobre lo que presenció si fuera necesario. Sin dudarlo, respondió con firmeza. Durante esa larga noche de diciembre, mientras Barcelona dormía bajo una fina llovizna invernal, permanecí despierto, revisando mentalmente los últimos 20 años de mi vida, cada préstamo jamás devuelto, cada promesa incumplida, cada vez que justifiqué el comportamiento de Marcos, diciéndome que era temporal, que cambiaría, que solo necesitaba más tiempo para madurar. Recordé cuando tenía 6 años y me suplicaba que lo llevara al parque. Recordé sus primeros pasos, sus primeras palabras, la primera vez que me llamó papá. Recordé también el día que Carmen murió, cuando él se aferró a mí llorando, prometiendo que siempre seríamos una familia unida. ¿En qué momento ese niño dulce se había transformado en el hombre despiadado que me había humillado públicamente? La respuesta llegó como un relámpago. En el momento en que dejé de ser su padre, para convertirme en su cajero automático. Al amanecer del 17 de diciembre, tomé la decisión que cambiaría nuestros destinos. Pedí a Beatriz que me trajera mi teléfono móvil y marqué un número grabado en mi memoria. Bufete Castillo y Asociados. Buenos días, buenos días. Necesito hablar con Alberto Castillo Fuentes. Soy Ernesto Villarreal, cliente desde hace 15 años. Un momento, don Ernesto. Alberto había sido mi abogado desde que adquirí mi primera propiedad de inversión. Un hombre meticuloso, discreto, con una reputación impecable. Si alguien podía ejecutar lo que tenía en mente, era él. Ernesto, qué gusto escucharte. Me enteré de que estabas hospitalizado. ¿Cómo te encuentras? Alberto, necesito que vengas al hospital hoy mismo. Vamos a hacer cambios importantes en todos mis documentos legales. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Estamos hablando del testamento? Estamos hablando
de una reestructuración completa. Testamento, poderes, cuentas bancarias, propiedades, todo. Ernesto, ¿estás seguro? Son cambios mayores. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. De acuerdo, estaré ahí. A las 3 de la tarde llevaré todo lo necesario. Después de colgar, me recosté en la almohada sintiendo una extraña sensación de liberación. Por primera vez en décadas, iba a tomar decisiones basadas en la justicia y el respeto, no en el chantaje emocional y la manipulación. Antes de proceder con los cambios legales, necesitaba contarle a Alberto la historia completa. Comenzó en 2019. Empecé sintiendo como cada recuerdo se volvía más nítido al verbalizarlo. Marcos llegó completamente desesperado. Me dijo que había invertido los ahorros familiares en criptomonedas y que había perdido todo. 20.000 euros desaparecidos de un día para otro. ¿Verificaste esa información? Por supuesto que no, Era mi hijo. ¿Por qué iba a mentirme? La ironía de mi ingenuidad me dolía físicamente. Le di 25.000 euros para cubrir las pérdidas y otros 5.000 para que Lucía no se enterara. Marcos me rogó que fuera nuestro secreto. Alberto tomaba notas meticulosamente. Hubo más ocasiones, muchas más. Fui enumerando cada incident. Marzo de 2020 a 12.000 euros para salvar su empleo por un supuesto error contable. Agosto del mismo año, 8.000 para evitar el embargo de su vehículo. Diciembre a 15.000 porque Lucía supuestamente necesitaba una operación. Previda urgent. Ernesto, me interrumpió Alberto suavemente. ¿Llegaste a verificar alguna de estas historias? No, nunca. Porque cada vez que lo consideraba, él me decía algo como: ¿no confías en tu propio hijo? ¿O me duele que dudes de mi palabra? Why, Lucía, ella sabía de estos préstamos. Esa es la parte más perturbadora. Hace 6 meses, en una comida familiar, Lucía mencionó casualmente que jamás había necesitado ninguna operación privada. Su seguro médico había cubierto todo perfectamente. El silencio de Alberto fue elocuente. Hace 3 meses contraté un investigador privado. Le pedí que siguiera a Marcos durante 2 semanas, simplemente para entender en qué gastaba realmente. El dinero. ¿Qué descubriste? Que mi hijo había desarrollado una adicción severa a las apuestas online. No solo eso, sino que frecuentaba un casino en el paralelo 3 veces por semana. También descubrí que había pedido préstamos a usureros en varias ocasiones, utilizando mi nombre como referencia. El informe del investigador había sido devastador. Fotografías de Marcos entrando y saliendo del casino a las 2 de la madrugada, capturas de pantalla de su actividad en plataformas de apuestas, donde había perdido cantidades astronómicas, testimonios de empleados que lo conocían por su nombre. Pero lo peor, continué, es que había estado engañando también a Lucía. Ella creía genuinamente que yo le prestaba dinero para emergencias familiares. Marcos me había convertido en cómplice involuntario de su mentira. ¿Cuánto dinero estamos hablando en total? Hice una pausa, calculando en 5 años aproximadamente 140.000 euros en préstamos jamás devueltos. Dinero que ahorré durante décadas trabajando 14 horas diarias en mi taller de ebanistería. Alberto exhaló profundamente. Es una suma considerable, pero no es solo el dinero. Es la traición sistemática. Es haber convertido mi amor paternal en una fuente de financiamiento para sus vicios. Es haber destruido mi confianza de manera deliberada y calculada. Me incorporé en la cama,
sintiendo cómo la indignación me daba fuerzas renovadas. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió del reporte del investigador? Una conversación que logró grabar en el casino. Marcos estaba hablando con otro apostador sobre sus estrategias para conseguir dinero. Literalmente, dijo a mi viejo: es un ingenuo. Solo tengo que llorarle un poco y me da lo que necesito. Es más fácil que robar en el silencio. Que siguió fue denso y significativo. ¿Por qué no lo confrontaste con esta información?, preguntó Alberto. Porque soy un sentimental, respondí con amargura. Porque seguía esperando que cambiara. Por su solo. Porque creía que si le daba una oportunidad más, tal vez recordaría al niño dulce que había sido. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? La humillación de ayer, la crueldad pura en sus palabras, el desprecio absoluto hacia el hombre que le dio la vida y que ha financiado sus vicios durante años. Pero sobre todo, su amenaza final. Me dijo que cuando yo muriera, todo lo que he construido sería suyo y que lo malgastaría solo para profanar mi memoria. Esas fueron sus palabras exactas. Alberto cerró su libreta y me miró con expresión grave. Ernesto, entiendo perfectamente por qué deseas hacer estos cambios. En mi experiencia legal, he visto muchos casos de abuso financiero familiar, pero raramente con este nivel de premeditación y crueldad. Entonces, ¿me ayudarás? No solo te ayudaré, respondió con determinación, sino que me aseguraré de que estos documentos sean completamente blindados. Tu hijo no podrá impugnar ni una sola cláusula. Muy bien, Ernesto, dijo Alberto mientras desplegaba varios documentos sobre la mesa. Vamos a proceder metódicamente. Primero, necesito que me expliques exactamente qué quieres lograr. Me enderecé en la cama, sintiendo una claridad mental que no había experimentado en meses. Quiero que Marcos aprenda que sus acciones tienen consecuencias reales, pero también quiero asegurarme de que mi patrimonio sirva para algo útil, no para financiar más adicciones an perfecto. Propongo la siguiente estructura, comenzó Alberto, dibujando un esquema mientras hablaba. Primero, revocamos completamente el testamento actual. Segundo, establecemos una fundación benéfica. Tercero, transferimos todos los bienes a esa fundación con condiciones específicas. ¿Qué tipo de fundación? Una fundación para ayudar a jóvenes con problemas de adicción al juego. Será tremendamente irónico y educativo al mismo tiempo. La ironía no se me escapó. El dinero que Marcos esperaba heredar para seguir apostando serviría precisamente para ayudar a otros a superar esa misma adicción. ¿Pero será completamente legal? ¿No podrá impugnarlo? Alberto sonrió con la confianza de décadas de experiencia. En España tienes derecho absoluto a disponer libremente de 2/3 de tu patrimonio. Solo 1/3 corresponde a la legítima hereditaria. Pero incluso eso podemos manejarlo estratégicamente. Explícame. Podemos estructurarlo de manera que Marcos técnicamente reciba su parte legítima, pero en forma de usufructo condicionado. Es decir, podrá acceder a los beneficios solo si cumple ciertas condiciones específicas. ¿Qué condiciones? Tratamiento completo para su adicción, certificado por profesionales, empleo estable durante al menos 2 años consecutivos. Y lo más importante, una disculpa pública y genuina por su comportamiento hacia ti, Ann. La estrategia era brillante. No era venganza ciega, sino justicia educativa. Marcos tendría una oportunidad real de redimirse, pero tendría que ganársela. ¿Y las propiedades?
las transferiremos a la fundación inmediatamente. El apartamento de Gracia donde vives quedará como tu residencia vitalicia, pero después pasará también a la fundación. Los otros inmuebles generarán ingresos para financiar las actividades benéficas. Alberto, también necesito cambiar todos los poderes notariales. Marcos tiene actualmente autoridad para tomar decisiones médicas y financieras. Si yo quedo incapacitado, ¿a quién quieres designar como nuevo apoderado? Maya, a Beatriz, quien había demostrado más integridad y cuidado hacia mí en 3 días que mi propio hijo en 3 años. Beatriz, le dije, ¿podría acercarse un momento? Ella se aproximó con expresión curiosa. ¿Estaría dispuesta a aceptar ser mi apoderada legal para decisiones médicas y de emergencia en caso de que yo quede incapacitado? Sus ojos se abrieron con sorpresa. Don Ernesto, es un honor inmenso, pero ¿está seguro? Apenas me conoce. La conozco lo suficiente para saber que es más confiable que mi propio hijo. Ha demostrado más cariño y respeto hacia mí en estos días que él en años. El doctor Gutiérrez eligió ese momento para hacer su ronda. Al ver la escena, se acercó con expresión profesional. Buenas tardes, espero no interrumpir. Al contrario, doctor, respondí. Su llegada es perfecta. ¿Podría examinarme y certificar nuevamente mi estado mental? Estoy firmando documentos legales importantes. El doctor procedió a un examen exhaustivo. Preguntas sobre orientación, memoria, capacidad de razonamiento, comprensión de consecuencias. Don Ernesto concluyó después de 20 minutos. Su capacidad mental es completamente normal. Está perfectamente capacitado para tomar cualquier decisión legal. Mientras el doctor redactaba el certificado, Alberto me mostró el documento. Final, Ernesto, esto es lo que hemos creado en la Fundación Carmen Villarreal para la prevención de adicciones al juego en memoria de tu esposa. Tu patrimonio completo pasará a esta fundación, excepto una pensión mensual para ti y el usufructo vitalicio de tu apartamento. El nombre me emocionó profundamente. Carmen habría estado orgullosa de saber que su memoria serviría para ayudar a otros. ¿Y Marcos? Tendrá la oportunidad de acceder a 50.000 euros anuales durante 10 años, pero solo si cumple todas las condiciones. En total podría recibir $500.000 de euros si realmente transforma su vida, y si no cumple, entonces ese dinero se destina automáticamente a ampliar los programas de la fundación. De cualquier manera servirá para combatir la adicción al juego. Mientras firmaba cada documento, sentí como si estuviera cerrando un capítulo doloroso y abriendo uno nuevo, lleno de propósito y dignidad recuperada. Epílogo. 6 meses después. Asterisk han pasado 6 meses desde aquella tarde en el hospital en la Fundación Carmen Villarreal. Ya ha ayudado a 17 jóvenes a superar sus adicciones al juego, ver sus rostros transformados, escuchar sus historias de recuperación. Me ha dado más satisfacción que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. En cuanto a Marcos, recibió la notificación legal 3 semanas después de mi alta del hospital. Su reacción inicial fue exactamente la que esperaba. Furia, amenazas, intentos de impugnar los documentos. Alberto había blindado todo tan meticulosamente que cada intento fracasó. Lucía lo abandonó poco después. Cuando finalmente comprendió la magnitud de sus mentiras durante 4 meses, no supe nada de él, pero hace 2 semanas recibí una carta
no un mensaje de texto, ni una llamada, una carta escrita a mano, algo que Marcos no había hecho desde que era niño en ella. Me contaba que había tocado fondo, que los prestamistas finalmente lo habían alcanzado, que pasó 3 semanas durmiendo en su automóvil, que había contemplado las peores opciones, pero también me contaba que había buscado ayuda, que llevaba 43 días sin apostar, que había conseguido un empleo modesto en una ferretería, que asistía a reuniones de jugadores anónimos 3 veces por semana. Final de la carta. Había una sola línea: papá, sé que no merezco. Tú perdóname, pero quiero que sepas que finalmente entendí la lección. No por el dinero. Por ti no le he respondido todavía, no porque no quiera, sino porque necesito ver acciones. No solo palabras, necesito tiempo. Necesitamos tiempo, pero por primera vez en años, siento algo que había olvidado. Esperanza. Beatriz me visita cada domingo. Se ha convertido en la hija que nunca tuve, la familia que elegí cuando la biológica me falló. A veces me pregunto si fui demasiado duro con Marcos, si debí haberle dado otra oportunidad antes de tomar medidas tan drásticas. Pero entonces recuerdo sus palabras en aquel hospital, recuerdo años de mentiras y manipulación, y me doy cuenta de que a veces el amor más grande que un padre puede ofrecer no es dar todo lo que el hijo pide, sino enseñarle que las acciones tienen consecuencias. El dinero va y viene. La dignidad, una vez perdida, es mucho más difícil de recuperar. Hoy, a mis casi 69 años, finalmente he recuperado la mía. Y esa es la mejor herencia que podré dejarle a mi hijo. El ejemplo de un hombre que, aunque tarde, aprendió a respetarse a sí mismo. En fin.